Muy buenos días para todos. Qué bueno encontrarnos en este domingo, el Día del Señor, para escuchar la palabra de Dios, para seguir con la lección divina, como venimos todos estos días con el Evangelio de Juan. En este quinto domingo de Pascua, el Evangelio que tenemos y que se nos da para hacer la lección es del Evangelio de Juan, del capítulo 14 a los versículos 1 y 12. Primer momento de la lección, lectura. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, se los habría dicho, porque me voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo estén también ustedes. A donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieras a mí, conocerías también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. En verdad les digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dirán ustedes que este evangelio se ha escuchado esta semana. Sí, hemos escuchado este evangelio dividido en dos momentos. Primero, con la inquietud que tienen los apóstoles en la última cena, Jesús les dice que estén tranquilos, que crean en Él, que crean en el Padre, que crean en Dios, que Él va a ir a prepararle unas moradas. Y en un segundo momento está la petición de Felipe de que les muestre al Padre. Y hemos venido haciendo unas reflexiones a través de estos textos. Entonces recordemos siempre en el primer momento de la lectura, pues volver a hacer otra lectura detallada, centrarnos en los puntos que nos van llamando la atención. Si quieren, vuelven y hacen una tercera lectura, después recomponen todo el texto con la memoria y van ahí tratando de ir reconstruyendo todas las frases y todo el contexto de lo que se escuchó. Y después de que el texto ya está desmenuzado, perdónenme la expresión, pues pasamos a la meditación. ¿Qué nos dice el texto? Entonces, en este domingo de Pascua, de la alegría de la resurrección, de seguir escuchando a Jesús, que está vivo, que lo ha dado todo por nosotros, que es un Dios vivo y presente y que camina con nosotros en la historia y en el tiempo, pues este evangelio tiene como dos personajes con una pregunta y una petición. Y entonces el Señor, cuando le dice a los apóstoles que no se turbe el corazón, que crean en Él y crean en Dios, Él va a ir a prepararle unas moradas. Entonces Tomás le dice al Señor que les muestre el camino, que no sabemos a dónde vas, cómo vamos a poder saber el camino, ante una afirmación de Jesús que ellos ya conocían el camino. Entonces el Señor le responde a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Yo quiero que de este contexto veamos la invitación a las moradas de Dios. Y aquí Jesús, en la inquietud de los apóstoles, les está hablando de la vida, de eternidad delante de Dios. Él va a ir a prepararles un lugar, porque vendrá la crucifixión y después la resurrección, y ellos estarán siempre eternamente con Jesús. Y Dios tiene muchas moradas eternas. Pero yo quiero que en esta meditación de este domingo miremos dónde mora Dios ahora, en el aquí y en el ahora. Si uno se devuelva en el contexto del Antiguo Testamento, ¿dónde moraba Dios? Pues Él crea, hace toda la creación, el ser humano ve que todo está bien, después elige un pueblo y lo saca de la esclavitud, y en ese pueblo empieza a morar en una pequeña cajita que se llamó el Arca de la Alianza. Él dio las dimensiones a Moisés, se construyó esa arquita, y ellos, cuando iban peregrinando por el desierto, cargaban el arca y encima del arca llevaban una tienda que se llamaban la tienda del encuentro, y en el arca ellos veían y sentían y sabían que ahí estaba la presencia de Yahvé o del Señor, porque ellos no le decían su nombre, sino que trataban de llamarlo con otras propiedades de Dios, Elohim, Adonai, bueno. Y entonces marchaba con ellos en el desierto. Para ellos esa era la morada de Dios.
Después esa morada, David soñó con ponerle un lugar fijo, porque hubo un momento en que cuando ya llegaron a la tierra se movió en distintos lugares, y David soñó un lugar para ella, pero fue su hijo Salomón el que construyó el primer templo. Para los hebreos, la morada de Dios con ellos estaba ahí en el templo, donde hacían todos sus rituales, todas sus peregrinaciones, todas sus fiestas. El primer templo lo dañan Nabucodonosor en el 587 a.C., lo destruye, se los llevan al destierro a Babilonia. Después aparece otro rey, pero ya persa, que le gana a los babilonios y le permite a los judíos volver, reconstruyen el templo con toda la expectativa de volver a tener su fe ya en la libertad. Y entonces aparecen personajes como Esdras y Nehemías, un sacerdote y el gobernador de la zona, para poder volver a vivir la fe. Y así están otros años, hasta que vuelve y aparece otro personaje que entra, se llama Antíoco IV, vuelve y hace daños en el templo. Pero viene Herodes el Grande ya, pues unos años antes de Jesús, que reconstruye el templo más grande que el de Salomón, pero ya no estaba el arca, porque el arca misteriosamente desapareció, pero allí para los judíos todavía estaba la presencia de Yahvé, la presencia de Dios con su pueblo. Los romanos acaban ese templo después del año 70 de Jesús, y para ellos ya pues se reúnen en sinagogas. Los católicos, o más bien los cristianos católicos, los creyentes que vinieron después de Jesús, fundados en la fe de Pedro, pues se empiezan a reunir con el ágape fraterno, con la primera parte de la Eucaristía, es la presencia real de Jesús. Tomen, este es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre, y ahí empieza a morar Dios, Jesús ya, también a través de los que estaban ahí celebrando escondidas, hasta el año 313, que Constantino permite vivir la fe y se empiezan a construir los templos que hoy conocemos. Entonces esos son los lugares del templo de los judíos, del templo de nosotros los creyentes, los cristianos católicos, pero hay uno más importante también, y es que Jesús nos muestra que nosotros somos templos de Dios. Aquí en este evangelio de hoy habla de las moradas, de las que Él tendrá para cada quien cuando pasemos la figura de este mundo y vivamos en plenitud en Él. Pero hay una morada allá. Y desde el bautismo, consagrados como templos del Espíritu, Dios viene a morar en nosotros. Hay una habitación trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué bueno que hoy meditemos, y esa es la invitación final después de hacer este recorrido histórico breve, para que entendamos que sí, están los templos físicos y allí tenemos el Santísimo, y para nosotros la presencia más grande de Jesús es en la Eucaristía. Pero es que nosotros somos templos vivos también, y Dios viene a morar en nosotros. Entonces la meditación es: ¿cómo soy yo morada de Dios? ¿Cómo lo busco adentro de mí? San Agustín en su conversión empezó a buscar a Dios en muchas corrientes filosóficas, en muchos movimientos, y después entendió que Dios estaba muy dentro de él, que no tenía que irse para otro lugar porque ahí estaba Dios habitando en él. Entonces, ¿cuánto nosotros conocemos que somos templos de Él? Lógicamente, para que Dios habite en nosotros, tendríamos que tener un corazón limpio, un corazón puro, caminar en su presencia, invitarlo a la vida, purificar los pensamientos, el actuar, la vida cotidiana en Dios. Y viviríamos en un gozo y con una fuerza impresionante para enfrentar todo lo que viene en el día a día. Somos templos de Dios. Hay moradas. Esta explicación de Jesús es para que empecemos a morar en Él desde aquí, con mi realidad, con lo que tengo, a buscar a Dios con todo el corazón, a moldear mi espíritu para que Él pueda venir y morar en mí todos los días de la vida, para que cuando llegue el momento de la transformación, de que este cuerpo se separe con el alma, vayamos a gozar eternamente de Dios, porque también allí hay unas moradas que ya hemos ido preparando aquí, porque hemos buscado a Dios con sincero corazón y lo hemos invitado a la vida. Es más, en la segunda parte, Felipe le dice a Jesús que les muestre al Padre. Qué rico que nosotros también tengamos esa intención de conocer a Dios desde ya. Puede que no tengamos visiones beatíficas como ciertos santos, pero Dios se le ve y se siente en el día a día a través de las situaciones, porque Dios también está en el otro. Y cuando ayudamos a alguien que tiene hambre, cuando ayudamos a alguien que está necesitado, ahí está Dios también. O donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo también. Y en fe vemos a Dios también. Y en fe vemos a Dios desde aquí y ahora, no solo en la morada eterna, que habrá una plenitud muy grande y muy bonita y va a ser hermosa, pero desde ahora podemos. Entonces la meditación hoy es: Jesús, camino, verdad y vida. Nosotros podemos ser templos de Él. Él viene a morar en nosotros. Busquémoslo con todo el corazón. Viéndolo a Él, ya vemos al Padre. Esa es la enseñanza segunda que le da Felipe.
que tengamos sed de conocer a Dios, de buscarlo, de amarlo, y que esta resurrección nos dé a nosotros la certeza de que Jesús camina con nosotros, está vivo para nosotros. Qué bueno que miremos hoy internamente. La gran pregunta es, ¿soy una morada digna de Dios? ¿Soy un templo del Espíritu que busca la santidad? ¿Lo dejo ser Dios en mi vida? Entonces ahí hay una pregunta fuerte, y esa meditación, pues esa es como la tarea también, porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida. El que cree en Él y lo ve a Él, ve al Padre. El que lo sigue a Él puede hacer obras aún mayores que Él, es una promesa. Lo que le pidamos a Él lo puede lograr para glorificar al Padre, nos lo puede dar. Inclusive el Padre nos da, si le clamamos al Padre también a través del Hijo, el Padre se complace en darnos bendiciones si convienen para la santidad, pues todas las que quiera, porque Dios es el papá que está dispuesto a darse a sus hijos. Entonces esta meditación nos llene de alegría y nos saque de un montón de situaciones y nos ayude a mirar la vida interior. Por ahí hay una ayuda muy grande, y es leerse el libro de las moradas de Santa Teresa, que es mirar el alma es como un castillo de cristal, y uno se va adentrando en ese conocimiento de Dios, y la oración es como la puerta y el hilo conductor para ir mirando que en el alma hay muchas moradas, y se va subiendo y llegando moradas más importantes con la oración y con el amor. Y cuando se crece en oración y en el amor, vamos llegando al centro, a la mitad del medio, es decir, a lo más íntimo, al diálogo con Dios, al encuentro más grande y maravilloso que solo podemos tener con Dios, que nos ha creado para que lo amemos, para que lo glorifiquemos, para que seamos felices en Él. Entonces, en este momento, tercer momento de oración, pues pidámosle a Dios hoy, démosle gracias este quinto domingo de Pascua. Señor, Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, nuestro todo, nuestro Dios y Señor, porque nos has dado todo, Señor, tu presencia. Nos has dado a tu Hijo para que te conociéramos a ti, Padre Celestial. Nos has dado a tu Hijo para mostrarnos el camino para llegar a ti. Nos has dado a Jesús para mostrarnos que Él es la verdadera vida, que Él es la verdad completa. Enséñanos, Señor, a que tú te busquemos con todo el corazón para morar en ti, y que tú puedas venir a morar en nosotros, que seamos dignos templos del Espíritu Santo, que seamos cristianos católicos que comulguen el cuerpo y la sangre de Jesús, que seamos hombres orantes, que donde 2 o 3 están reunidos también haciendo oración, ahí estás tú, eso lo sabemos, tu presencia, y tú moras en medio de nosotros. Enséñanos verdaderamente a disponer nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma, nuestra voluntad, todo nuestro ser, para encontrarnos todos los días de la vida contigo, que moremos contigo, que te busquemos de todo corazón, que cuando llegue el momento del encuentro y tengas las moradas como las prometes a los apóstoles, nosotros ya vengamos de un caminar contigo y tengamos un gozo y la alegría del encuentro, pero desde aquí y aquí en el ahora podamos amarte y adorarte, y de esta forma mostrarle a los otros que vale la pena conocerte, que vale la pena seguirte, que le mostremos a los demás que eres camino, verdad y vida, que eres el enviado del Padre. Danos la potestad, la plenitud para no irnos por otros caminos, para no creer verdades que no son verdades, sino son falsedades revestidas de verdad, para que no busquemos vidas que no son plenitud, sino la verdadera vida en ti. Enséñanos a morar en ti desde aquí. Hemos recibido la capacidad desde el bautismo, Papá Dios. Enséñanos a que vengas y mores completamente en nosotros, transformes nuestro interior, no te busquemos exteriormente, sino desde adentro sintamos tu presencia y podamos dar lo mejor en el amor, así sea. Cuarto movimiento o cuarto punto de la lección es pues la acción. Y la acción hoy se las propongo como una pregunta que queda. ¿Soy digna morada de Dios? ¿Soy un templo donde Dios puede venir a morar? Mis pensamientos, mis acciones, mis emociones, todo mi ser integral está preparado para que Dios more en mí. Hemos recibido esa capacidad del bautismo y en los sacramentos se renueva. ¿Cómo vamos purificando la vida y lo que somos para que Dios esté con nosotros aquí y en el ahora?
¿Cómo vamos motivando el corazón y el espíritu para buscarlo, para abrirle la puerta? Estoy a la puerta y llamo, dice ahí en Apocalipsis. Si le abrimos la puerta, queremos caminar con Él. O hay situaciones que no nos permiten y más bien nos dicen, no, qué pena Dios, más bien yo me alejo. Y eso sería triste, porque alejarnos de Dios es perder fuerzas grandes, es perder un tesoro, es perder tiempo, porque es que el tiempo está dado también para buscar a Dios desde ya, no después, no es Dios para después, es Dios para ya. Entonces la pregunta es, ¿soy una digna morada de Dios? Quiero ver a Jesús y por ende también al Padre desde ya. Que quede esta reflexión ahí para toda esta semana. El Señor los bendiga, nuestra mamita María, Nuestra Señora nos enseñe a caminar en Dios. Ella que fue la morada primera de Dios, el tabernáculo perfecto, pues nos enseñe a ser dignos portadores de la presencia de Dios, así sea. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una semana feliz, llena de la plenitud de Dios, de la resurrección y la vida que ya nos ha dado, del amor maravilloso del Padre, del Hijo y del Espíritu. Así sea. Amén.